Hallaremos el área de la superficie de una esfera de radio r. Para ello solo necesitamos la mitad de una circunferencia, que girará alrededor del eje X. Utilizaremos la ecuación paramétrica de esta circunferencia que tiene radio r, cuyo parámetro t está entre 0 y pi. El área de la superficie de revolución viene dada por la siguiente fórmula. A manera de mnemotecnia, podemos considerar a 2pi, por y de t, como la longitud de una circunferencia de radio y de t, donde y de t, es uno de los segmentos ortogonales al eje X, como puedes apreciar. Mientras la raíz cuadrada por la diferencial de x, es la longitud de un trozo de esta circunferencia. Derivemos cada función de la ecuación paramétrica. Y luego reemplacémosla en la fórmula. Ahora debemos calcular esta integral definida. Desarrollamos los cuadrados dentro de la raíz cuadrada. Factorizamos r, y tenemos una identidad pitagórica encerrada en los paréntesis. Por ello tenemos, como r es positivo, simplificamos. Además r es una constante que es independiente del parámetro t, y por eso sale de la integral. Y listo, nos queda una integral sencilla de calcular. Solo resta evaluarla en los límites. Y ya tenemos el área de la superficie esférica de radio r. Calculemos el área generada al girar esta curva paramétrica alrededor del eje X. Esta es la gráfica de la curva. Emplearemos esta fórmula para hallar el área de revolución. Estos son los datos. Derivemos las funciones involucradas en la ecuación paramétrica. Empecemos por la derivada de la función x. Y factorizamos la exponencial. Y la derivada de la función y de t. Entonces solo reemplazamos los datos en esta integral. Desarrollamos los cuadrados y factorizamos la exponencial. Resolvemos lo que está dentro de los paréntesis, y obtenemos una identidad pitagórica. Como sabemos, esta suma es 1. Por eso tenemos esta integral. Sacamos a la raíz cuadrada de 2 fuera de la integral, y debemos hallar esta parte, con ayuda de esta fórmula. Si desean pueden ver este vídeo para su demostración. Entonces tenemos, evaluamos, y tenemos el área de la superficie de revolución. Hallaremos el área que se genera al girar un segmento parabólico, alrededor del eje X.
Esta es la gráfica, y el segmento a tratar, es el resaltado de azul. Utilizamos esta fórmula en los límites dados. Reemplazamos. Derivamos lo que está dentro del paréntesis. Desarrollamos el cuadrado. Sumamos la expresión dentro de la raíz cuadrada. Simplificamos. Y obtenemos esta sencilla integral. Evaluamos en los límites. Y listo, hallamos el área de la superficie de revolución. Hallaremos el área de la superficie de revolución que se genera al girar una parte de la gráfica de la función seno. Aplicaremos esta fórmula. Reemplazamos los datos. Y el problema se reduce al cálculo de esta integral. Para calcular esta integral, haremos un cambio de variable. U igual a coseno de x. Hallamos la diferencial de u. Y despejamos lo que necesitaremos, es decir seno de x, por la diferencial de x, que la tenemos en la integral. Y los límites de integración cambian. Si x es igual a pi, entonces u es igual a -1. Esto se obtiene si reemplazan el valor de x, aquí. Si x es 0, entonces u es 1. Y luego sustituimos. Y obtenemos esta integral, que es más sencilla. Invertimos los límites de integración. Y por tabla de integrales tenemos. Evaluamos. Y ya tenemos el área de la superficie de revolución. Calcularemos el área de la superficie de revolución, que es generada por la rotación de una cicloide alrededor del eje Y, y otra superficie que es generada por la rotación de la misma cicloide, alrededor de una recta horizontal. Esta es la parte de la cicloide que trataremos. Estos son los datos. Y la fórmula para calcular el área de una superficie de revolución, cuyo eje es Y, viene dada por la siguiente expresión. Derivemos cada función de la ecuación paramétrica de la cicloide. Y reemplacémoslas en la fórmula. Sacaremos al número a, fuera de la integral. Luego simplificamos la expresión dentro del radical. Acomodamos de forma conveniente la expresión dentro del radical. Y esta expresión, es igual al seno del ángulo mitad. Distribuimos. Recordemos esta identidad trigonométrica. La aplicaremos aquí.
Y así tenemos esta integral. Integremos la primera parte. Emplearemos la integración por partes. Y solo necesitaremos su primitiva. La integral restante es inmediata. Esta integral representa el área de la superficie de revolución. Y estas son las primitivas. Entonces solo queda evaluarlas. Para así tener la medida del área. Ahora hallemos el área de la superficie de revolución alrededor de esta recta horizontal. En este caso los segmentos que harán de radio son estos, cuya medida de uno de ellos es 2a, menos y. Por ello, el área de la superficie de revolución se calcula mediante esta fórmula. Entonces reemplazamos los datos en la integral, y tratamos de llevar al integrando a una forma conveniente. Como sabemos, esta expresión es el seno del ángulo mitad. Ahora aquí conviene transformar a coseno de t, en una identidad del ángulo mitad, para ello aplicamos la identidad del coseno del ángulo doble. Y tenemos una integral simplificada. Para calcular esta integral, haremos un cambio de variable. Conviene cambiar a coseno, puesto que lleva el exponente. Y despejamos lo que nos servirá. En cuanto a los límites de integración, si t es 2pi, entonces u es menos 1. Y si t es 0, entonces u igual a 1. Sustituimos. Sacamos las constantes fuera de la integral. Invertimos los índices de integración. Tenemos una integral inmediata. Evaluamos. Y tenemos el área de la superficie de revolución. En este ejercicio hallaremos el área de esta región sombreada, el volumen que se genera al rotar esta región sobre esta recta oblicua, y el área de la superficie de revolución que resulta, de hacer girar este trozo de curva, alrededor de la recta oblicua. Para ello, plantearemos el problema. Sea f una función continua y diferenciable en el segmento x1, x2, y una recta z oblicua, de modo que cada línea perpendicular a la recta z, corte en un solo punto a la gráfica de la función f. Hallaremos el área entre la curva f, la recta z, y las rectas perpendiculares a z, que pasan por los puntos cuyas abscisas son x1 y x2.
El volumen que se genera al rotar la región en el inciso A, alrededor de la recta Z. El área de la superficie generada por la rotación de la gráfica de la función f, alrededor de la recta z. Aquí tenemos de vuelta la gráfica de f. Recordemos cómo se calculaba el área bajo la curva, sobre el eje x. Ubiquemos un punto entre x1 y x2, que llamaremos x. Luego levantamos un segmento perpendicular al eje x, hasta la gráfica de la función. Al extremo de este segmento, que está sobre la función f, lo denotaremos por p. Tracemos una recta tangente por el punto P. Luego, construimos un trapecio de espesor delta de x, cuya tapa coincide con la recta tangente. Para hallar el área de esta región, tenemos que hallar el área de este trapecio, cuyo espesor tiende a cero, pero no es cero, sino un segmento pequeñísimo, al cual se le asignaba por la diferencial de x. Una vez determinado el área de esta franja, sumaremos todos los trapecios que tienen esta misma característica, cuyas bases vienen desde x1 hasta x2. Haremos algo similar para calcular el área de esta región. Denotemos a los vértices del trapecio, que están sobre la recta tangente, por h e i. Luego, bajemos tres segmentos perpendiculares a la recta z, desde los puntos I, P y H. Este es el trapecio que necesitamos para hallar el área de esta región. Al espesor de este trapecio, le pusimos delta de u. Ahora, debemos hallar delta de u, en relación con delta de x. Digamos que la recta oblicua z, y el eje x, forman un ángulo θ. Y la recta tangente con el eje x, forman un ángulo alfa, que es variable a medida que x, recorre el segmento de extremos x1 y x2. Necesitaremos la longitud del segmento, y, h. Para calcular su longitud, extraeremos un triángulo rectángulo, del trapecio, como pueden apreciar aquí. Y fácilmente obtenemos la longitud del segmento, y, h, con ayuda de las razones trigonométricas. Notemos que la recta tangente, y la recta oblicua z, forman un ángulo de alfa menos θ, en unos casos, y θ menos alfa, en otros casos. Esto sucede, puesto que el punto x, es variable, y por consiguiente la pendiente de la recta tangente varía en cada punto de la curva. Pero más adelante veremos, que esta diferencia de ángulos, no tiene mucha importancia. Ahora centrémonos en un triángulo que resulta de bajar una altura al segmento HL, desde el punto I, es decir en el triángulo de color verde, que es parte del trapecio del mismo color. Como dijimos anteriormente, el ángulo que se forma entre la recta tangente y la recta oblicua z, es θ menos alfa, o, alfa menos θ, por eso, colocaremos la diferencia entre valor absoluto. La longitud del segmento IL' es igual a la longitud del segmento JL, es decir, a la diferencial de U. Y con ayuda de las razones trigonométricas, hallamos la diferencial de u, en función de la diferencial de x, que es lo que estábamos buscando. Ahora desarrollemos esta expresión. Como la función coseno es par, podemos afirmar. Entonces, tenemos a la diferencial de u, de esta forma. Desarrollemos el coseno de la diferencia.
Distribuyamos a secante a la suma. Y tenemos. Factoricemos a coseno, para obtener. Ahora sí tenemos a la diferencial de u en una forma conveniente. Notemos que tangente de alfa, es la pendiente de la recta tangente, a la gráfica de la función, en el punto P. Y tangente de teta es la pendiente de la recta oblicua z. Por tal razón podemos deducir esta fórmula. Hasta aquí tenemos la base de este trapecio. Solo faltaría hallar la longitud del segmento PK. Para ello utilizaremos la fórmula de la distancia de un punto a una recta dada. Recordemos dicha fórmula. En este caso tenemos el punto P, y la recta oblicua Z. Simplemente reemplazamos los datos en la fórmula. Y tenemos la longitud de PK. Y ya tenemos los datos para hallar el área de este trapecio. El espesor del trapecio, que es delta de U. La longitud del segmento PK. Y por consiguiente, un valor aproximado de esta porción de área, que lo designamos por delta de A. Entonces con estos datos hallaremos la medida de la porción de área. Simplemente reemplazamos. Y cuando el espesor se reduce hasta un valor muy cercano a cero, tenemos la diferencial de A, es decir una porción pequeñísima de área. Recordemos que tangente de teta, es la pendiente de la recta oblicua z. Y por consiguiente podemos deducir el valor de coseno de teta, en función de m. Entonces reemplazamos el valor de coseno de teta que está en términos de m. Acomodamos. X es un número variable, que recorre continuamente desde x1, hasta x2. Para cada valor de x, tenemos diferentes trapecios, cuyas áreas son la diferencial de A. Entonces debemos sumar todas estas diferenciales de A, para obtener el área de toda esta región. Y así deducimos esta fórmula. Aprovechemos que tenemos la diferencial de U, y la medida del segmento PK. Aplicaremos el método de las secciones transversales. Al hacer girar la región sombreada de verde, se generan discos como este, cuyo radio es PK. El trapecio HIJL se hizo a propósito para que tuviera la misma área que el rectángulo H'Ijl, y sea más fácil el cálculo del volumen del sólido que se genera, al girar esta región rectangular alrededor de la recta Z. Y al girar tal rectángulo, se genera un cilindro como el que se aprecia. Ya tenemos los elementos necesarios para calcular el volumen de este cilindro. Conocemos su espesor y el radio de la base. Entonces, el volumen de este trocito de sólido es. Reemplazamos los datos conocidos. Y tenemos el volumen. Llevando al límite obtenemos.
Finalmente debemos sumar todas estas diferenciales de volumen, desde cuando la variable x es x1, hasta x2. Y así tenemos el volumen. Ahora hallaremos el área de la superficie generada por la rotación de esta parte de la curva, alrededor de la recta dada. Para ello aprovechemos los datos que hallamos, que para este caso serán necesarios, el segmento PK, y el segmento IH, que encontramos anteriormente. Nos será útil la base media del trapecio, h de x, para calcular el área de la superficie que se genera, al girar el segmento IH, alrededor de la recta z. Pusimos h de x, ya que este segmento varía, mientras x recorre el segmento de extremos x1 y x2. El área lateral del aro que se genera al girar el segmento IH, sobre la recta z, viene dada por la siguiente fórmula. Hemos calculado a IH, en términos de delta de x. Notemos que la tangente de alfa, que es el ángulo que forman las rectas tangente y el eje x, es igual a la derivada de la función, en el punto x. Entonces la secante de alfa es... Y tenemos la medida de un trozo de la superficie. Cuando el espesor delta de x se aproxima a 0, el segmento h se aproxima al segmento pk. Por consiguiente, además, x recorre el segmento de extremos x1 y x2. Debemos sumar todas las diferenciales de superficie, que aparecen en cada punto x de ese recorrido. Y así tenemos la medida de la superficie, que se genera al rotar un trozo de curva, alrededor de una línea oblicua.